Bueno, buenas tardes. Perdón por la demora. Hoy vamos a empezar a ver autómatas, lenguajes, etcétera. Estos temas están en el... Es justo el único tema que no está, o no lo tomamos, mejor dicho, está en todos los libros, pero lo tomamos de este libro de Zipser, que también lo tienen ahí entre la bibliografía para descargar. No es el capítulo 11, como dice ahí, son los capítulos 1 y 2. De ahí lo sacamos. Es un tema en algunos aspectos medio descolgado del resto de los temas que vemos, en otros es bastante cercano. Se suele dar a principio del cuatrimestre, es un tema introductorio de alguna manera, pero bueno, por cuestiones organizativas, es un tema que no requiere tanta práctica. Lo acomodamos dentro del calendario para el final. Este tema lo vamos a evaluar diferente a partir de este cuatrimestre, porque agregar un ejercicio de este tema en el trabajo práctico no aportaba mucho, no es algo que exija programar, sino pensarlo un poco más. Llegamos tarde para el parcial, entonces este tema lo vamos a ver entre hoy y la semana que viene. Y a partir de la semana que viene van a tener una autoevaluación del tema. Esperamos que sea sencilla, que no les cause problemas, para hacer en el campus. Es una evaluación que no es con nota, es aprobado o no aprobado, y si no lo aprobaron lo tienen que rehacer hasta que lo aprueben en principio. Vamos a ver qué pasa con todo esto, digamos, ¿no? Como les dije, entre hoy y la semana que viene vamos a ver el tema. A partir del jueves que viene ya van a tener la autoevaluación disponible para realizar y la pueden realizar cuando quieran. Es un requisito más junto con el TP y el parcial para aprobar la materia. Hablando del calendario, vamos a ver un poco, aclarar algunas dudas y algunas inconsistencias que hay en el calendario que tienen impreso para ponernos de acuerdo en las fechas. Bueno, primero la clase del martes que viene. No la vamos a suspender ni nada parecido. Lo que sí les prometo que va a ser breve. La idea es estar terminando 8:30 más tardar, para que a las 22 estén todos en su casa, en el obelisco o donde quieran estar. Entonces, la clase del martes va a seguir siendo presencial, va a seguir siendo a las 19, pero lo que sí, 20:30 ya estaremos terminando, para tranquilidad de todos los que necesiten ir a ver el partido. Como les decía, vamos a ver el martes la segunda parte de autómatas, máquinas de Turing y computabilidad. El jueves, si queda algún tema, lo vamos a ver, y si no, vamos a hacer la práctica de autómatas y computabilidad junto con los ejercicios de algoritmos aproximados y randomizados que habían quedado de la semana pasada. Sigamos avanzando. El martes 23 no va a ser el segundo recuperatorio porque todavía no van a tener las notas del primero. De hecho, el martes 23 les vamos a entregar las notas del primer recuperatorio. Y el segundo recuperatorio va a ser el martes 30 de junio, ¿no? Una semana después. Lo que sí va a ser, como estaba en el calendario, es la entrega del TP2, va a ser el domingo 21 por la noche. Ustedes ya tienen que entregarlo todo. Y entre el martes 23 y el jueves 25 van a hacer ustedes la defensa oral del TP.
El jueves 25 la clase es presencial en la facultad. ¿Ok? Recuerden esto, se lo vamos a recordar igual el martes 23, pero ese día vamos a necesitar que vengan a la facultad para hacer la defensa de los trabajos prácticos entre el martes 23 y el jueves 25. La idea es, ustedes entregan el TP el domingo 21, y bueno, entre el martes 23 y el jueves 25 se reúnen en grupo con cada grupo con un ayudante, con su ayudante, y un poco le cuentan, le explican qué es lo que hicieron en cada ejercicio. No es una defensa o una exposición, sino la idea es que sea una explicación en la que más o menos participen todos, contando al ayudante qué es lo que hizo. La idea de esa evaluación que va a hacer el ayudante es ver que todos, por un lado, ver que todos hayan participado, y después ver que la resolución que hayan hecho del TPE sea correcta, ¿no? La idea es hacerlo presencial para que no se extienda demasiado en el tiempo y si aprobaron el parcial en la primera instancia o en el primer recuperatorio, el martes 23 van a tener la nota. A partir del jueves 18 ya pueden hacer la autoevaluación de autómatas de este tema, así que el martes 23 o el jueves 25 ya están en condiciones de tener aprobada la materia, todos, salvo los que tengan que dar el segundo recuperatorio, que esperemos que sean pocos, el martes 30 de junio. Bueno, esto con respecto a la organización, al calendario y a la fecha. ¿Alguna duda en ese aspecto organizativo? Yo tengo una duda. ¿Las defensas de los TP nos van a decir qué día defendemos o se organizan en la clase? No, porque ni siquiera sabemos, idealmente, si todos alcanzan a defender el 23, ahora que no es el recuperatorio, con ese día solo nos alcanza, digamos. Dependemos de un poco de cómo venga en ritmo. Sí, no, vengan todos el 23 y bueno, algunos no llegarán a tiempo lamentablemente y tendrán que volver el 25, pero en principio es el 23. Bueno. Bueno, yo igual esto esperemos que no haga falta. La idea es que no, la idea es definir la nota en esa misma semana y listo. Pero si está muy desastroso, hará falta alguna reentrega o algo, esperemos que no. Igualmente, yo ahora después vamos a corregir la versión del calendario que está publicada y en Slack ahora también vamos a pasar en blanco, en limpio, sobre todo los cambios que hicimos, ¿no? Bueno, vamos entonces a empezar a ver el tema de autómatas, que como les dije, está en este bonito libro de Zipser, no en el capítulo 1, sino no en el 11, sino en los capítulos 1 y 2. Bueno, vamos a ver algunas definiciones de cosas que conocemos, pero nunca les habíamos puesto definiciones formales, ¿no? Un alfabeto es lo que todos sospechamos que es un alfabeto, un conjunto de símbolos finito, determinado, que vamos a usar para armar palabras, ¿no? O sea, las letras, el alfabeto latino, las cifras,
el alfabeto binario, si son 0 y 1, el cirílico, que es el que usan los rusos y los yugoslavos para escribir, etcétera, ¿no? Y también vamos a agregar como un carácter especial esta especie de épsilon para indicar un símbolo vacío, ¿no? Un símbolo que no se escribe. No vamos a mencionar entonces el alfabeto griego porque ahí épsilon ya tiene su propio significado. Después, cualquier alfabeto tiene palabras, ¿no? Que son una secuencia finita de elementos de ese alfabeto. Según de qué alfabeto estemos hablando, esas palabras o esos elementos se pueden llamar string, cadenas, números, como quieran decirlo, ¿no? Pero son las definiciones elementales. Y por último, un lenguaje es el conjunto de palabras que tiene un alfabeto, ¿no? Si hablamos de lenguaje español, el conjunto de palabras está en un diccionario. También es un conjunto finito, aunque mucho más grande, más difícil de enumerar, pero tiene ciertos límites. ¿No? Diferentes lenguajes. Una forma de definir un lenguaje de números es todos los binarios terminados en 0, también llamados los números pares, digamos, ¿no? Por ejemplo. Los lenguajes de programación también son lenguajes en este sentido, ¿no? Tienen palabras que representan instrucciones y a su vez esas palabras están compuestas de caracteres pertenecientes a algún alfabeto. Bueno, hecho estas aclaraciones, vamos a empezar a ver qué es el autómata finito. Finito no en el sentido de flaco, sino en el sentido de que tiene un fin, ¿no? Es un modelo que se usa, un modelo teórico, para describir a las computadoras. Describe muy bien el comportamiento de las computadoras, con algunas características. Computadoras sin memoria en principio, o con una memoria prácticamente nula. Perdón, no tiene más de una o dos posiciones en el modelo tradicional. Puede reconocer cadenas de entrada, ¿no? Yo le puedo ingresar como entrada cadenas o palabras de algún alfabeto. Y en cualquier momento este autómata se encuentra siempre en un estado determinado. Por ejemplo, la computadora que maneja una escalera mecánica, ¿no? Entonces, hay un sensor que se fija por el peso si hay alguien en la escalera. Si hay alguien en la escalera se mueve. Si no hay nadie en la escalera se queda quieta para ahorrar energía. Entonces, la escalera tiene dos estados posibles, el estado moviéndose y el estado quieta, y puede leer dos entradas, digamos, ¿no? Hay alguien o no hay nadie, ¿no? O hay un peso en la escalera, no hay un peso. Entonces, si la escalera está quieta y no hay nadie, o sea, no tengo un peso en la escalera, si la escalera está quieta y no hay nadie, sigue quieta. Si la escalera está quieta y hay alguien en la escalera, pasa al otro estado, empieza a moverse. Si la escalera está moviéndose y hay alguien en la escalera, sigue moviéndose porque lo quiere llevar hasta arriba o hasta abajo. Y si la escalera está moviéndose y no hay nadie, se detiene. Esto es un autómata finito muy sencillo, con algunas características, algunas diferencias con respecto a los que vamos a ver de ahora en adelante. Este autómata nunca no termina, ¿no? O sea, va a estar iterando permanentemente entre un estado y el otro hasta que apaguen el interruptor de la escalera. Y no está muy en claro, o no está definido, en este caso por lo menos, cuál es el estado de inicio, ¿no? Uno supone que es el estado quieto, pero no lo sabemos. Esta definición del autómata no me dice
cuál es el estado inicial. ¿No? Estas son las características ya de cualquier autómata finito. Tenemos un conjunto de estados posibles, quieta y moviéndose, en el caso de la escalera. Tenemos un alfabeto de símbolos, en este caso tengo dos símbolos o dos señales de entrada, que son hay gente parada en la escalera, no hay gente parada en la escalera. Y tenemos una función de transición, esto es la codificación del autómata o lo que le da vida, podemos decir el autómata, que dice, dado un símbolo, o sea, hay gente o no hay gente, y un estado actual, nos indica cuál es el estado al que tenemos que ir, ¿no? No hay una memoria, más allá de leer el símbolo que me está entrando en este momento. No sé cuál fue el estado anterior, no sé cuál fue el símbolo anterior. Así como se leen, se procesan y se pierden los símbolos de entrada. Y en general, los autómatas finitos, como los vamos a definir, tienen dos estados especiales. Un estado inicial Q sub 0, que es donde se quedan esperando que empiecen a llegar los mensajes, y un estado de aceptación o final, que es el que me dice, bueno, el mensaje que recibí fue aceptado y si no llegué al estado de aceptación, el mensaje es rechazado. Por ejemplo, tenemos acá un autómata que recibe números binarios, tiene 4 estados diferentes. Tengo un estado inicial Q sub 0, entonces yo empiezo por ahí. Y estando en Q sub 0, si recibo un 0 o un 1, paso a Q sub 1. Estando en Q sub 1, si recibo un 0, me quedo en Q sub 1. Si recibo un 1, paso a Q sub 2. Estando en Q sub 2, si recibo un 0, vuelvo a Q sub 1. Si recibo un 1, voy a Q sub 3. Y estando en Q sub 3, si recibo un 0 o un 1, voy a Q sub 1. Y por último, defino que el estado de aceptación o el estado de aprobación de ese mensaje de entrada es Q sub 3. Quiere decir que si yo le doy un mensaje a este autómata, empieza a procesarlo en Q sub 0, ¿no? Ese mensaje va a ser una serie de números, ceros y 1, porque es el alfabeto que tengo. Y si cuando termino de procesar esa palabra, ese conjunto de ceros y unos, estoy en Q sub 3, quiere decir que esa palabra es aceptada. Si no estoy en Q sub 3, estoy en cualquier otro estado, esa palabra es rechazada. Por ejemplo, ¿no? Recibo el 001011. Estoy en Q sub 0, recibo un 0, paso a 1. Estoy en 1, recibo el segundo 0. Lo que hago es quedarme en Q sub 1. Recibo el 1, en Q sub 1 y un 1, paso a Q sub 2. Estoy en Q sub 2, recibo un 0, vuelvo a Q sub 1. Estoy en Q sub 1, recibo un 1, paso a Q sub 2. Y por último, estoy en Q sub 2, recibo este último 1 que está acá, paso a Q sub 3. Como terminé de procesar esta palabra y quedé en Q sub 3, significa que esta palabra la voy a aceptar. Bueno, a ver, ¿quién me dice qué pasa con esta segunda palabra? 011110. ¿En qué estado termino de procesar esta palabra?
Ahí en el chat dicen Q1. Q1. O sea, voy a rechazar esta palabra porque, fíjense, ¿no? Recibo un 0, paso a Q sub 1. Un 1 voy a Q sub 2. Un 1 voy a Q sub 3. Un 1 voy a Q sub 1. Un 1 voy a Q sub 2. Un 0 vuelvo a Q sub 1 y termino ahí. Esta palabra es rechazada. Este autómata no va a aceptar esta palabra. Fíjense, en este caso en particular, este autómata solamente va a aceptar palabras que terminen en 1. ¿No? Y también tampoco va a aceptar palabras, este otro, perdón, vamos por partes. Este que dijimos va a recibir solamente palabras que terminen en 1 y algunas palabras que terminen en 1, no todas. Este otro, fíjense que es muy parecido, pero es diferente porque en el estado Q sub 0, este con 0 o 1 pasa a Q sub 1. Este es igual, solo que en Q sub 0 no está definido qué hago con Q sub 1. Si recibo un 1, digamos, si recibo una palabra que empiece con 1, no tengo nada que hacer, entonces va a fallar, porque no le estoy diciendo, si recibís un 1, quédate en Q sub 0 hasta esperar un 0. No le estoy dando instrucciones. Entonces, si yo le doy una cadena, una palabra que empieza en 1, no va a saber qué hacer, no va a responder. ¿No? Eso es importante. Yo debería, para definir un autómata correctamente, un autómata finito, debería decirle qué hacer en todos los casos, ¿no? En todos los estados debería tener instrucciones para todos los símbolos posibles que pueden llegar. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Me caí o qué pasó? No, venimos bien. Ah, ok. Justo no tenía respuesta y me entró un mensaje al celular. Dije, a ver si me están avisando que me caí y estoy hablando solo. Ok. Bueno, entonces, tenemos ahora una definición un poco más formal de un autómata finito. Lo voy a definir como una tupla de 5 elementos. Esos 5 elementos van a ser un conjunto de estados que voy a llamar Q, ¿no? Desde Q sub 0 hasta Q sub n, la cantidad de estados que yo quiera. Un alfabeto, que voy a llamar sigma, la cantidad de símbolos diferentes que puede procesar. Y una función de transición, que va a ser una matriz que me va a decir, para cada estado en el que yo esté y para cada elemento del lenguaje que pueda recibir, a qué estado tiene que pasar, ¿no? Entonces digo, bueno, una matriz, si estoy en el estado Q sub 0 y recibo 0, si recibo 1, en el estado Q sub 1, si recibo 0, si recibo 1, y así para cada matriz, para cada estado, para cada símbolo, bueno, un resultado que me diga a qué estado tengo que pasar. Y por último, un estado inicial, en el cual le digo, bueno, a partir de dónde empiezo a procesar las palabras que lleguen. Y después, un conjunto de estados de aceptación, que puede ser más de uno, que son los estados en los cuales digo, bueno, si termino en este estado, la palabra es aceptada. Fíjense que yo no puedo tener más de un estado inicial porque ese autómata no sabría por dónde empezar. Entonces, el estado inicial es uno solo, el estado de aceptación puede ser más de uno. No importa en cuál de esos dos o más estados termine, si son estados de aceptación, se da por aceptada esta cadena. Entonces, a este autómata que habíamos visto un par de palabras como ejemplo, el conjunto de estados Q tiene los 4 estados que vimos, de Q sub 0 a Q sub 3.
El alfabeto es el de los caracteres binarios 0 y 1, y la matriz de transición es esta, bueno, se superpuso un poquito ahí, ya lo vamos a corregir. Q sub 0, con 0 pasa a Q sub 1, con 1 pasa a Q sub 1, Q sub 1 con 0 se queda en Q sub 1, con 1 pasa a Q sub 2, Q sub 2 con 1, con 0, perdón, vuelve a Q sub 1, con 1 pasa a Q sub 3. Y por último, Q sub 3 con 0 vuelve a Q sub 1 y con 1 vuelve a Q sub 1 también. Y después tengo un estado inicial que es Q sub 0 y un conjunto de estados de aceptación que incluye solamente a Q sub 3, ¿no? Es la única forma de aprobar palabras en este autómata es terminar en Q sub 3. Bueno, vamos a ver ahora, para hacerlo un poco más interesante, algo que es un poco más complejo, que es un autómata finito no determinístico. Es finito porque también tiene, igual que el otro, una cantidad limitada de estados. La única diferencia es que la matriz de transformaciones ahora va a ser más compleja porque ante un estado y el valor del próximo símbolo que le voy a ingresar, yo antes tenía un resultado que decía, bueno, si estoy en Q sub 0 y recibo un 0, paso a Q sub 1. Ahora puedo tener más de un resultado. Si estoy en Q sub 0 y recibo un 1, paso a Q sub 0 de vuelta o a Q sub 1 o a Q sub 2. Le doy más de una posibilidad o menos de una posibilidad para cada transición, ¿no? Entonces, tengo varias elecciones o varias alternativas diferentes para el próximo estado. Esto es, obviamente, una generalización o una extensión del autómata determinístico, ¿no? Cualquier autómata determinístico yo lo puedo pensar como una no determinístico donde justo todas las transiciones posibles son una sola. Veamos algún ejemplo un poco más concreto de esto, ¿no? Tenemos acá un primer autómata no determinístico donde yo digo en Q sub 0, si recibo un 0, sigo en Q sub 0, si recibo un 1, puedo pasar a Q sub 1 o puedo seguir en Q sub 0. Las dos transformaciones son válidas. Después digo, en Q sub 1, si recibo un 0, voy a Q sub 2, o si no recibo nada, o sea, simplemente estoy en Q sub 1 antes de recibir nada, también puedo pasar a Q sub 2. Y no estoy diciendo, no hay transformación posible, si de Q sub 1 recibo un 1, ahí no sé qué hacer. En Q sub 2, lo mismo. Si recibo un 1, paso a Q sub 3. Si recibo un 0, no sé qué hacer. Y por último, en Q sub 3, si recibo un 0 o un 1, me quedo en Q sub 3. O sea, las transformaciones de Q sub 3 son determinísticas, acá no hay dudas. Acá me falta información con 0, acá me falta información con 1, y además tengo un cambio de estado espontáneo, digamos, ¿no? Yo estoy en Q sub 1 sin recibir nada, puedo pasar a Q sub 2 también. Y acá es donde tengo lo más no determinístico de todo, digamos, ¿no? Si estoy en Q sub 0 y recibo un 1, puedo pasar a Q sub 1 o quedarme en Q sub 0. Bueno, ¿cómo va a trabajar este autómata cuando reciba o cuando se encuentre a esta alternativa de dos resultados posibles, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que, en definitiva, si hacemos el seguimiento, estoy en Q sub 0 y recibo un 1, ¿qué hago? ¿Me quedo en Q sub 0 o voy a Q sub 1? Bueno, la respuesta es que vamos a hacer las dos cosas, digamos, ¿no? Cuando
hay más de una transición posible, el autómata se va a dividir a sí mismo y va a continuar haciendo los dos caminos o más en paralelo, ¿no? Y cuando tenga una transición sin entrada, digamos, sin necesidad de recibir un símbolo y pueda ir a otro estado, bueno, también me voy a dividir y voy a pasar al otro estado, digamos, o al estado que me diga que tengo que ir sin recibir nada. Y en los casos en los que no tengo transiciones especificadas, digamos, ¿no? O sea, no decía qué pasaba si recibía un 0. Bueno, en ese caso, esa copia de la máquina, si no sabe qué hacer, se va a dar por terminada y van a seguir funcionando los otros caminos, digamos, ¿no? Y finalmente, si alguna de las copias de la máquina que se fueron generando con los no determinísticos llegó a un estado de aceptación cuando termino de procesar la palabra, voy a decir que esa palabra es aceptada por el autómata. Por ejemplo, recibimos acá el 010110. Estoy en Q sub 0, recibo el primer 0, me quedo en Q sub 0, no hay problema, digamos, ¿no? Hasta ahí viene todo bien. Ahora estoy en Q sub 0, recibo el 1, puedo quedarme en 0 o irme a 1. Bueno, entonces, en el primer paso me quedé en Q sub 0, en el segundo paso estoy en Q sub 0 y en Q sub 1 al mismo tiempo en dos copias de la máquina. Pero además, estando en Q sub 1, tengo un epsilon, entonces también, aún en el segundo paso, generé una copia más en Q sub 2. En este punto, o sea, después de procesar dos letras de esta palabra, estoy en Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. Algo que puede parecer un poco aterrador, sobre todo nosotros que somos programadores tan determinísticos, pero es menos complicado de lo que parece. Recibo ahora un 0. Bueno, si estaba en 0 y recibí un 0, sigo en 0. Si estaba en 1 y recibí un 0, paso a 2. Y si estaba en 2 y recibí un 0, esa copia de la máquina se interrumpe y no puedo seguir procesando. Entonces, después de reprocesar 3 caracteres, estoy en 0 o en 2. Cuando llega el otro 1, de vuelta lo mismo, de 0 recibo un 1, puedo ir a 0, puedo ir a 1, y de 1 automáticamente genero una copia en 2. Y si estoy en 2 y recibí ese 1, voy a Q3. Recibo el segundo 1, o el tercero, ¿no? Este que está acá, el último 1 que hay. Si estaba en 2 y recibo un 1, voy a 3. Si estaba en 1 y recibo un 1, termina. Si estoy en 0 y recibo un 1, de vuelta, puedo quedarme en 0, puedo ir a 1, y con el epsilon, si llego a 1, puedo estar en 2 también. Por último, si estoy en 3 y recibo un 1, me quedo en 3. Ahora proceso el último 0. Proceso el último 0. Este estaba en 3 y recibí un 0, se queda en 3. Este estaba en 2 y recibí un 0, se interrumpe. En 1 recibo un 0, voy a 2. En 0 recibo un 0, sigo en 0. Y en 3 recibo un 0, sigo en 3. Terminé de procesar esta palabra. ¿La acepto o la rechazo? Juéguense que tienen un 50% de chances de acertar. ¿La aceptás? La acepto, claro, la voy a aceptar porque por lo menos alguno de todos estos caminos terminó en un estado de aceptación, entonces ya está. Un detalle más,
¿no? Yo acá tengo, después de leer 5 caracteres, tengo un estado 3 acá, otro estado 3 acá, los puedo unir, ¿no? Está claro que a partir de este 3 y a partir de este 3, el camino que va a seguir es el mismo, entonces no tiene sentido hacer 2 caminos iguales paralelos, pero para no hacer una flecha que cruce desde este 2 hasta este 3, le agregamos una i, pero en realidad este estado 3 y este estado 3 son el mismo y van a tener el mismo camino o camino de acá en adelante, ¿no? Entonces, fíjense que a medida que voy procesando cada uno de los caracteres, voy estando en un estado o en un conjunto de estados diferentes, ¿no? Por lo menos hay un camino de aceptación, en este caso hay 2, así que se da por aceptado. Bueno, y la definición formal es muy parecida a la del autómata determinístico, solo que cuando hablamos del alfabeto, uno debería hacer la aclaración de que este conjunto de elementos sigma incluye al elemento vacío, al épsilon que estábamos diciendo. Y por último, que la función de transición es una matriz del mismo tamaño, o sea, la cantidad de estados por la cantidad de símbolos de entrada posible, solo que la salida para para un estado y un carácter no va a ser un estado siguiente, sino que va a ser un conjunto de estados siguientes, ¿no? Yo estoy en 0 y recibo un 1, puedo ir al estado 0 o al estado 1, entonces ya no es un solo elemento acá en cada una de esta posición, sino una función de estados. Disculpen, pero tengo que pelear con el gato que me está rompiendo la campera. Bueno, simplemente esta es la diferencia fundamental en la definición, es que ahora el resultado de esta función de transición no es un estado para cada posición, sino un conjunto de estados, un power set, que lo llama, no sé quién lo llama así, pero se le dice power set a este conjunto de estados que tengo para cada transición. Bueno, dijimos que obviamente yo puedo decir que un autómata determinístico es un caso particular de un no determinístico, ¿no? O sea, sería un autómata no determinístico donde cada elemento o cada posición del power set tiene exactamente un estado, no tiene más de un estado, no tiene menos de un estado, ¿no? Ahora, ¿puedo decir que cada autómata o que los autómatas no determinísticos también son autómatas determinísticos? Aprovechando que estamos dando el tema al final del cuatrimestre y no al principio, ¿puedo reducir un autómata no determinístico a un autómata determinístico? ¿Qué les parece? Si yo tengo este autómata, ¿puedo tratarlo como un autómata determinístico? Bueno, la respuesta, que atenta contra el sentido común y contra la intuición, es que sí. Yo puedo convertir este autómata no determinístico en un autómata determinístico. Deja eso. Vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Tenemos este árbol de transiciones, que particularmente son las de una palabra, pero en realidad son todas las transiciones posibles que puede tener el autómata. ¿Cómo convertimos? O sea, yo tengo un estado que es el estado 0, que es el estado inicial. Tengo un estado después de recibir el 0, que es el estado inicial. Después de recibir 2 caracteres, acá estoy
en un estado que puede ser el 0, el 1 o el 2. Acá tengo un estado que puede ser el 0 o el 2. Acá tengo un estado que puede ser cualquiera de los 4. Este puede ser cualquiera de los 4. Y este estado final puede ser el 0, el 2 o el 3. Bueno, ¿cómo convertimos esto en un autómata determinístico? Bueno, simplemente redefiniendo estos estados. Digo, bueno, este estado que era el 0, obviamente, no nos compliquemos, va a seguir siendo el estado 0. Este estado que era 0, 1 o 2, lo voy a llamar un estado nuevo que es estado A. El 0 o 2 va a ser el estado B. El 0, 1, 2, 3 va a ser el estado C. Y por último, el 0, 2, 3 va a ser el estado D. Lo llamo D. Y ahora digo, si estoy en 0 y recibo un 0, me quedo en estado 0. Ahora, si estoy en 0 y recibo un 1, paso al estado A. Siempre paso al estado A porque ahora unifiqué estos tres estados diferentes en principio en un nuevo estado que es el estado A. Entonces, ahora la transición desde 0 es determinístico. Si recibo un 0, me quedo en 0. Si recibo en 1, paso a A, que por mi definición o mi redefinición incluye al 0 y también incluye al 1 y al 2. Pero para mí, autómata determinístico que voy a hacer ahora es el A. Si estoy en A y recibo un 0, voy al estado B. Si estoy en B y recibo un 1, voy al estado C. Si estoy en C y recibo un 1, me quedo en C. Y si estoy en C y recibo un 0, voy al estado D. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. ¿Conseguí mi autómata determinístico? Casi. ¿Qué le falta para hacer un autómata determinístico? ¿Cómo salir de D puede ser? ¿Cómo? Perdón. O sea, algún estado para salir de D. O... Me faltan un par de transiciones, ¿no? O sea, ¿qué pasa si en el estado A recibo un 1? ¿Qué pasa si en el estado B recibo un 0? Que fueron cosas que acá no pasaron, ¿no? Si está en el estado A recibo un 1, bueno, si en 0 recibo un 1, sigo en 0. Si en 1 recibo un 1, se muere. Y si en 2 recibo un 1, voy a 3. Entonces iría a otro estado que puede ser el 0 o el 3. Tendría que agregar A con un 1 va al estado 0, 3, que lo podemos llamar E. Me fijo qué pasa si en B recibo un 0, si va al mismo estado o a otro, y listo. Y por último, yo ya sé que el estado inicial es el estado 0. Tendría que decir cuál es el estado o estados de aceptación. Bueno, van a ser todos los que incluyan al estado 3. En este caso, el estado C, que es el 0, 1, 2, 3, y el estado D, que es 0, 2, 3, ¿no? Cualquier palabra que termine en C o en D va a ser aceptada. Aunque al gato no le guste. Te voy a echar. Seguís jodiendo, te echo. Bueno.
No, lo que hacemos para convertir el no determinístico en determinístico es entonces unir esos estados que van juntos en uno solo. Obviamente puedo tener más estados, voy a tener más estados, ¿no? Pero voy a tener una máquina finita determinística que tenga cada transición como una equivalencia. Defino los estados de aceptación y mágicamente dije que un autómata finito determinístico y no determinístico son o pueden ser la misma cosa si uno lo quisiera, ¿no? Es algo que parece contraintuitivo, ¿no? No parece tener mucho sentido, pero vimos que es posible, siempre se puede hacer eso que hicimos, entonces será más complejo, será más largo, será más corto, pero puedo convertir cualquier autómata no determinístico en determinístico. ¿No? Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Con todas las transiciones de entrada y de salida. El alfabeto, la función de transición. Es el mismo ejemplo, perdón. ¿No? En los estados de aceptación que habíamos hecho. Bueno. Vamos a hablar un poco ahora, habiendo visto los autómatas, de los lenguajes. Los lenguajes. Tenemos un autómata finito M, que ya vimos que puede ser determinístico o no determinístico. Ahora nos da igual, ¿no? Tenemos un alfabeto sigma, eso siempre, y tenemos un conjunto de cadenas de caracteres, un conjunto de palabras de ese alfabeto que son aceptadas por el autómata M. A ese conjunto de palabras lo vamos a llamar un lenguaje. Entonces, A es el lenguaje que el autómata M reconoce el conjunto de palabras que el autómata va a aceptar, ¿no? L de M es igual a, digamos, ¿no? Es la formalización. El lenguaje que entiende el autómata M es A. El conjunto de palabras, el conjunto de instrucciones que M puede procesar es A. Por ejemplo, queremos hacer que una máquina que reconozca todos los binarios que terminen con por lo menos 3 ceros. Bueno, es fácil, digamos. Si recibo un 0, paso al estado Q1, al segundo 0 paso al estado Q2, al tercer 0 paso al estado Q3. En cualquier caso, recibo un 1, vuelvo a empezar. Entonces, si recibo 3 ceros consecutivos, voy al estado 3. Si recibo más de 3, me quedo en 3. En cuanto recibo un 1, vuelvo a comenzar. En cualquier caso, si cuando termina de procesarse estoy en Q3, es porque la palabra que le ingresé terminaba en 3 ceros consecutivos. Entonces, este autómata puede procesar cualquier palabra que termine en 3 ceros, ¿no? Está claro que cualquier cosa que termine en 3 ceros la va a aceptar. Hay que mirarlo un poquito más y darse cuenta para que cualquier cosa que no termine en 3 ceros la va a rechazar. Pero en ese sentido no tiene muchas vueltas este autómata. Entonces, está definido que trabaja con esas palabras, ¿no? O sea, formalmente, si yo tengo definido un autómata, tengo una cadena de caracteres W, voy a decir que M acepta esa cadena W si existe una secuencia de estados tal que cumple
con estas condiciones, ¿no? El primer estado es el estado inicial del autómata. Cada transición va pasando a un estado siguiente de ese autómata y el estado final pertenece al conjunto de estados de aceptación, ¿no? Sería la definición formal de qué significa o qué tiene que pasar para que M acepte a la palabra W. Entonces, M reconoce el lenguaje A. Fíjense que ahora ya no hablo de reconocer una palabra, sino un lenguaje completo. Si A es el conjunto de las palabras tales que M acepta esas palabras, ¿no? O sea, todas las palabras, si todas las palabras del lenguaje A son reconocidas por M, bueno, quiere decir que el lenguaje A es reconocido por M. Y si eso pasa, voy a decir que A es un lenguaje regular. ¿Por qué? Porque todas las palabras que contiene, todas las palabras de ese lenguaje, pueden ser aceptadas por un mismo autómata finito. Bueno, ¿y qué podemos o para qué queremos saber estos lenguajes regulares? Les prometo que a medida que avancemos, todo esto que no es complicado, pero tampoco parece tener mucho sentido más que para hacer un pequeño jueguito de operaciones, va a ir tomando sentido. Dijimos que un lenguaje regular, si existe un autómata finito que lo reconoce, a estos lenguajes yo les puedo hacer operaciones, así como hago operaciones sumar y multiplicar a los números naturales positivos, por ejemplo, yo puedo hacer operaciones sobre mi lenguaje, ¿no? Y se llaman operaciones regulares. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser otro elemento del lenguaje, digamos, ¿no? Si yo tengo dos números naturales positivos y los sumo, el resultado es otro número natural. Si lo multiplico, es otro número natural. Si los potencio, es otro número natural. Ahora, si yo resto dos números naturales, esa operación no es una operación regular porque el resultado me puede dar negativo, no es un número natural. Entonces, la operación resta no está definida dentro de los números naturales para cualquier par de números naturales. Solo puedo ejecutar la operación resta y quedarme dentro del lenguaje de los números regulares si se cumple cierta condición, que el primer elemento sea mayor o igual que el segundo. Con la suma, eso no pasaba. Yo podía sumar dos números cualquiera, que el resultado iba a estar dentro del conjunto. Con la resta no, con la división mucho menos, porque me pueden dar cualquier número racional. Entonces, esta regularidad se llama clausura o cierre. Digo, bueno, una operación regular es una operación cerrada si el resultado de aplicar esa operación a dos elementos o más, si fuera posible con la operación, de un lenguaje, el resultado son elementos de ese mismo lenguaje, ¿no? O conjunto. Tenemos tres operaciones regulares para lenguajes. La primera es la unión de dos lenguajes, ¿no? Y digo, bueno, A unión B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. O sea, la unión del lenguaje español y el lenguaje inglés son todas las palabras españolas y todas las palabras inglesas, ¿no? Mezclo los dos diccionarios, sumo todo eso y ya tengo la unión de ambos lenguajes. Concatenación. Esto es básicamente la concatenación de A con B
son todos los elementos X, Y, tales que X pertenece a A y Y pertenece a B, ¿no? O sea, lo que conocemos como concatenación de string, bueno, exactamente eso, ¿no? Todas las combinaciones, todas las formas posibles de concatenar una palabra de A con una de B, una de A con una de B, ¿no? O sea, si cada uno de los lenguajes tiene 100 palabras, la concatenación va a tener 10.000 resultados posibles. La unión tenía 200 resultados posibles. La concatenación tiene 10.000, 100%. Para cada uno de los 100 primeros, tengo 100 alternativas para la segunda parte de esa concatenación. Sí, también, es verdad. Además, recordemos que en principio incluyan o no incluyan al épsilon, al hacer la concatenación, yo puedo sumarle, considerar que lo incluyen. Entonces, las palabras que son solo de B también están incluidas en la concatenación, digamos. Porque considero la concatenación de el épsilon de A con una palabra cualquiera de B, entonces todas las palabras en inglés están incluidas y todas las palabras en español también están incluidas. Gracias. Claro. Y por último, una tercera operación que llegaron tarde a la asignación de nombres, entonces la llaman simplemente operación estrella o asterisco, tampoco tiene un símbolo y le ponen A asterisco. Y es, a diferencia de las anteriores, tiene varias diferencias con las anteriores. Primero que no se aplica sobre dos lenguajes, sino que se aplica sobre un solo lenguaje. Y segundo que el resultado no es una cantidad finita de palabras, sino que es una cantidad infinita. Porque es todas las combinaciones que yo pueda hacer con las letras incluidas en el lenguaje A, digamos, ¿no? O sea, si yo digo, bueno, el lenguaje, con las palabras, perdón, con las palabras del lenguaje A. El lenguaje español, todas las combinaciones, todas las concatenaciones de palabras de español que pueda hacer están incluidas, incluyendo una palabra consigo misma y más de dos veces. O sea, la concatenación era una de A con una de B y nada más. Acá es una de A, puedo mezclarla con otra de A, con otra de A o la misma, con otra de A o la misma. Entonces, obviamente, las combinaciones que tengo son infinitas, ¿no? Porque yo puedo escribir, si casa es una palabra del lenguaje A, bueno, casa, 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 y las puedo combinar hasta el infinito, digamos, ¿no? Entonces, el resultado de la operación estrella es una cantidad infinita de palabras, no las puedo enumerar, no las puedo enumerar exhaustivamente, ¿no? Los X y los Y son lo que decíamos, palabras de los lenguajes. Por ejemplo, tengo dos lenguajes cortitos, barco y tren, rojo y negro. La unión son las palabras. La concatenación son las concatenaciones de las dos palabras. Fíjense, no estoy incluyendo en esta concatenación el épsilon. Entonces me queda barco rojo, barco negro, tren rojo, tren negro. Si yo incluyera el épsilon, me quedarían barco, tren, rojo y negro. Más alternativas, como acá no lo incluyo, simplemente tengo las concatenaciones posibles y lo que es importante, A unión B es lo mismo que B unión A, son los mismos elementos. A concatenado a B no es lo mismo que B concatenado a A. Fíjense que el orden es siempre primero uno de A, barco o tren, y después uno de B, negro o rojo.
Y por último, A estrella es el épsilon, o sea, conjunto vacío, puede ser barco, puede ser tren, puede ser barco-barco, puede ser barco-tren, tren-tren, tren-barco. Esas son las de 2. Después las de 3 pueden ser barco-barco-barco, barco-barco-tren, barco-tren-barco, barco-tren-tren, etcétera, ¿no? Y así de 4, de 5, de 6, las que yo quiera, no la voy a terminar de enumerar jamás. Bueno, y yo puedo... ¿Qué tiene que ver esto, estas operaciones con autómatas? Bueno, que yo las puedo considerar como autómatas de alguna manera, ¿no? Pues yo tengo... O cómo reaccionan los autómatas, ¿no? Tengo un autómata A que procesa las palabras, o que acepta las palabras del lenguaje B. Tengo un autómata B que acepta las palabras del lenguaje B. Y si yo quiero hacer la unión de esos dos lenguajes, también puedo definir un autómata que procese o que acepte las palabras de A unión B. Es muy sencillo. Defino un autómata no determinístico que tenga un estado inicial Q sub 0 y que con épsilon vaya a Q sub 1 o a Q sub 2. Entonces, o a Q sub 1 de este autómata, perdón, o a Q sub 1 de este otro. Entonces, me llega una palabra a mi autómata de A unión B, no importa cuál es, se la mando a los dos autómatas que procesan los lenguajes por separado. Si era una palabra de A, este la va a aceptar. Si era una palabra de B, este la va a aceptar. Por lo menos uno la acepta. Entonces, este autómata, A unión B que acabo de definir, acepta todas las palabras de A o de B. Con la concatenación también es sencillo, porque digo, bueno, el autómata que procesa la concatenación o que acepta la concatenación, primero lo paso por el autómata que acepta la palabra A, y si esa palabra fue aceptada, sin ninguna transición, a continuación debería venir pegada la palabra de B. Bueno, lo paso al autómata que procesa B, y si salió aceptado acá al final, significa que es aceptado por la concatenación. El estrella lo que hace es más sencillo todavía, porque le doy una palabra, no importa lo que sea, con un épsilon se la paso al autómata que procesa el lenguaje A. ¿Se acuerdan que la operación estrella solamente tiene un lenguaje como lenguaje, como parámetro? Entonces, si el lenguaje que acepta la palabra aceptó alguna parte de esa palabra, bueno, la doy por válida, bueno, con un épsilon vuelvo a empezar. Entonces, si lo que sigue es otra palabra de A, vuelvo acá, y si la acepta, vuelve a Q sub 0. Entonces, si lo que yo le voy agregando son siempre palabras de A, viene acá, la acepta y vuelve acá, vuelve acá, vuelve acá. Si en algún momento se quedó colgado adentro de este autómata, que yo no sé lo que hace, es porque lo que está procesando no fue aceptado por el autómata que acepta A. Entonces, me rechaza esa palabra. Y yo tengo entonces, por último, creo ya, si no me equivoco, expresiones regulares que voy a armar a partir de estas operaciones, ¿no? Porque yo puedo
voy a poder generar operaciones más complejas con estas operaciones, ¿no? Así como tengo operaciones más complejas a partir de la aritmética, acá puedo hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, un lenguaje que acepte los binarios 0 o 1 concatenado con 0 estrella. ¿Qué palabras acepta este autómata? Bueno, cualquier palabra que empiece con 0 o con 1 y que después tenga una cantidad de ceros iniciales. O sea, acepta cualquier palabra que sean todos ceros o un 1 seguido de todos ceros. ¿Se ve por qué acepta cualquier cosa de eso? Porque acepta la concatenación de 0 y 1 con un conjunto de ceros, ¿no? El 0 estrella es 0, 0, 0, 0, 0, 0, etc. Entonces, algo que empieza con un 0 o un 1 y después tiene una cantidad de ceros que puede ir desde ninguno hasta infinitos ceros, bueno, eso lo va a aceptar. Y ese tipo de expresiones que yo puedo armar a partir de estas operaciones regulares, las vamos a llamar también expresiones regulares, que se pueden representar, como veíamos recién, como autómatas finitos, ¿no? Si yo puedo representar una unión como un autómata finito, puedo representar una concatenación como un autómata finito y puedo representar una estrella como un autómata finito, bueno, las tres seguidas las puedo representar como un autómata finito también. Bueno, ¿no? Y esta es la definición formal que dice lo mismo que dijimos recién, un poco más claro. No cualquier combinación de ceros y unos o cualquier cosa se puede expresar como una expresión regular, ¿no? Por ejemplo, fíjense, el lenguaje formado por 0, n, 1n, 0 a la n significa una cantidad n de ceros y una cantidad n de unos. Para cualquier n mayor o igual que 0, o sea, que acepte todos los que tengan igual cantidad de ceros que de unos. Bueno, es muy fácil de expresar, es fácil de entender, no es una expresión regular. ¿Por qué? Porque no la puedo expresar como un autómata finito, ni por una combinación de autómatas finitos a partir de las expresiones regulares, digamos, ¿no? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Entonces, vamos ahora sí a alejarnos un pasito, no mucho más, de los autómatas finitos. Vamos a empezar a ver otro tipo de autómatas, que son los autómatas de pila, pushdown en inglés, o sea, una pila, ¿no? Una serie de cosas apiladas, que va a ser cómo van a manejar la memoria nuestros autómatas, ¿no? Porque ahora, además de recibir letras o palabras o símbolos del exterior que alguien nos manda, podemos guardar o leer cosas de una memoria que es una memoria muy elemental, la vamos a manejar como una pila, ¿no? Entonces, si yo guardo algo en la memoria, guardo algo en la pila. Si guardo otra cosa, la guardo arriba de esa, la otra la guardo arriba. Cuando las quiera sacar, las voy a sacar en el orden inverso al que las coloqué, digamos, ¿no? Como una pila. No puedo sacar el elemento de abajo de la pila, ¿no? Si yo quiero leer algo de la pila, voy a leer
el último que agregué. Si quiero leer el primer elemento de la pila, tengo que ir leyendo los que están arriba y obviamente los voy a ir perdiendo, ¿no? Entonces, las operaciones que vamos a hacer en cada paso, antes, que era, yo leía algo del input y modifico el estado o no. Bueno, ahora tengo dos posibles entradas, porque puedo leer algo del input o puedo leer algo de la pila. Modifico el estado o me quedo, pero además tengo otras dos salidas posibles o otras dos acciones posibles, que es guardar algo en la pila o no, o decir que para el próximo paso voy a quitar, saco algo de la pila que va a ser lo que lea en el próximo paso, ¿no? O sea, si digo, bueno, después de este estado saco algo de la pila, paso al estado siguiente leyendo algo de la pila, ¿no? Si no saco nada de la pila, por ejemplo, lo guardo o simplemente cambio de estado, en el siguiente estado voy a leer algo del input. La definición formal agregó el alfabeto que maneja la pila, que puede ser el mismo o no, en general es el mismo. La función de transición es diferente porque también incluye a la pila, tanto en los posibles estados de entrada, que es lo que leí de la pila, como en estados de salida, que es lo que guardo en la pila. El resto es igual. Bueno, las operaciones que puedo hacer, o sea, si leo A, por ejemplo, digo, bueno, entonces el siguiente paso va a ser hacer un push de B, o sea, sacar de la pila. Si no hay nada en la entrada, o sea, si la entrada es vacía, paso al próximo estado en una instancia y la otra se queda, ninguna de las dos lee un símbolo, etc., ¿no? Podría hacer diferentes cosas, según los valores que tengan A en B y en C. Bueno, y con un autómata de pila podemos procesar este alfabeto que teníamos ahí, ¿no? Que este alfabeto, este lenguaje 0N, 1N, que parecía tan sencillo y me rompía todo. Básicamente lo que voy a hacer es, cuando recibo un 0, agrego algo a la pila. Cuando recibo un 1, saco algo de la pila. Entonces, si la pila creció y después se redujo hasta 0, voy a terminar en un estado de aceptación. O sea, lo que me permite hacer la pila es contar la cantidad de ceros que fui leyendo. Y por último, y lo que hago después es contar la cantidad de unos que voy leyendo. Si esa cantidad es la misma, voy a terminar en un estado de aceptación. Yo eso con un autómata finito no lo podía hacer, a menos que la cantidad n estuviera limitada, ¿no? Si yo digo, bueno, n no es más que 100, sí lo podía hacer, pero con n, cualquier valor de n, ya al ser infinito no puedo hacer infinitos estados y ahí perdí. Ahora, acá si n es infinito, yo en los infinitos estados voy agregando uno más a la pila, voy agregando uno más en la pila, y, o sea, tengo una cantidad de estados finitos. La trampa que le estoy haciendo es que el tamaño de la pila es el que es infinito. Bueno, y por último, gramáticas. Es muy sencillo. Lo voy a definir como el conjunto de reglas de sustitución, o una forma en la que yo puedo convertir palabras en otras palabras, ¿no?
algo parecido con el concepto, no es parecido al concepto lingüístico de gramática. Lo que yo digo es gramática acá, cómo opero con estas palabras. Por ejemplo, yo tengo, mi lenguaje tiene los elementos A, B, 0 y 1, ¿no? Entonces tengo una regla que es, si tengo A, lo puedo convertir en 0 a 1. Si tengo A, lo puedo convertir en B, y si tengo B, lo puedo convertir en asterisco. Entonces, a partir de estas transformaciones que puedo hacer, me permite mi gramática hacer diferentes derivaciones válidas, ¿no? Le aplico la primera regla, a este A lo transformo en A01 y me queda esta cadena. A esta cadena le aplico de vuelta la primera regla. La A del medio la transformo en 0 a 1. Me queda 0, 0 a 1, 1. Le aplico de vuelta la primera regla, me queda 0, 0, 0 a 1, 1, 1. Le aplico la segunda regla, transformo A en B, me queda 0, 0, 0, B, 1, 1, 1. Le aplico la tercera regla, convierto la B en numeral, me queda 0, 0, 0, numeral 1, 1, 1. ¿No? Con estas derivaciones armo una gramática en la cual genera la unión de 0 a la n, numeral o el carácter especial que yo quiera, 1 a la n, digamos, ¿no? O sea, aplicando estas transformaciones la cantidad de veces que yo quiera, puedo generar este lenguaje, ¿no? O sea, esta gramática o estas derivaciones me permiten generar un lenguaje que sea 0 a la n, 1 a la n. Para esto voy a tener variables y terminales. Ya no tengo simplemente caracteres, sino que tengo variables. En mi ejemplo, las variables eran A y B, o sea, son elementos que yo puedo aplicar en las reglas, pero no son parte de mi alfabeto. Mi alfabeto son los terminales, el sigma, que son 0 y 1. Entonces, yo tengo a una variable, en este caso la variable A, le puedo aplicar reglas, todas las reglas que quiera, hasta que el resultado sean solamente o sean elementos terminales. Y ahí tengo una palabra del lenguaje. Entonces, yo digo que con estas gramáticas puedo definir también lenguajes, ¿no? O sea, a partir de algunas variables, una o más variables de inicio, le aplico reglas hasta que en las expresiones que tengo me queden solamente terminales. Eso va a ser el resultado de mi gramática, digamos, ¿no? Ese va a ser una salida. Genero un lenguaje y voy a definir y voy a decir que estas gramáticas son libres de contexto cuando todos los strings que forman el lenguaje de esa gramática los puedo generar por derivación, o sea, partiendo de una única variable de inicio, aplicando las reglas, puedo generar todas las palabras de ese lenguaje. O sea, no dependen de un valor inicial, de un string inicial, de en qué contexto estoy, en dónde estoy, para llegar al lenguaje completo. Simplemente por las reglas de la gramática, con una variable cualquiera, pueden llegar a generar el lenguaje libre de contexto, ¿no? Eso es lo que hacen las gramáticas libres de contexto, que son tan poderosas porque, o tan interesantes, digamos, precisamente por eso, porque a partir de
una variable y sus propias reglas de derivación me arman un lenguaje completo. Es importante que esas reglas de derivación sean tales que si yo tengo una palabra del lenguaje, haya una sola forma por derivación de formar esa palabra, ¿no? Que yo no pueda haberla formado de más de una forma, entonces sería una gramática ambigua. ¿Por qué? Porque si la gramática no es ambigua, cuando tengo una palabra, yo puedo ir para atrás y ver las reglas que le apliqué. Si la gramática es ambigua, yo no puedo hacer eso porque al ir para atrás tengo dos caminos posibles. Yo ya no puedo saber cuál de los dos caminos fue el que usé para llegar a esa palabra. Bueno, y un lenguaje, ahora les prometo que creo que sí que es por último, va a ser libre de contexto, o sea, está hecho en una gramática libre de contexto, si y solo si existe un autómata de pila que lo reconozca. O sea, diciéndolo diferente, podríamos decir que una gramática libre de contexto es la representación, o es otra forma de ver, un autómata de pila, ¿no? Si yo no puedo hacerlo o no puedo generar un lenguaje usando solo un autómata de pila, no es un lenguaje libre de contexto. Por ejemplo, cuando tengo 3 concatenaciones, A a la N, B a la N, C a la N, no me alcanza con una sola pila. Bueno, por hoy es suficiente. Son cosas, como verán, teóricas, no son demasiado complejas, sí son bastante teóricas, bastante voladas, así que no sigamos porque no tiene mucho sentido seguir agregando cosas en el aire. Vamos a seguir viendo un poco más el martes que viene en cómo relacionamos esto con el resto de temas de la materia. Les prometo que lo vamos a relacionar. Y por último, acá tienen un link a una herramienta entretenida que me permite generar autómatas, crear autómatas, me dice si el autómata que estoy creando es finito, si es determinístico, si no es determinístico, le puedo crear pilas, puedo hacer un montón de las cosas que se me ocurran. Está muy bueno para crear autómatas, para hacer ejercicios, para trabajar un poco todas estas cosas. Bueno, dudas que tengan. Comentarios. Profe, sobre el TP, ¿cómo es la defensa? La defensa va a ser básicamente, en principio, en el aula, cada grupo va a estar, de los que estén rindiendo, con su ayudante, o sea, van a estar en una pequeña ronda entre ustedes, y el ayudante les va a ir preguntando, o ustedes le van a ir contando cómo hicieron cada ejercicio del TP. El ayudante podrá pedirle que profundicen en algún ejercicio, podrá pedirle a alguno en particular, o sea, si ve que hay alguno del grupo que está callado, que tiene cara de no saber nada, o si los compañeros de grupo le hacen gestos señalándole este es un paracaidista, le podrá preguntar más a alguno en particular sobre algún ejercicio en particular. La idea es, por un lado, ver que el TP esté correcto, por otro lado, ver que todos hayan participado del TP, que todos entiendan todo el TP, o sea, no hay problema que cada uno haga un ejercicio diferente del TP, siempre y cuando todos sepan todos los ejercicios del TP, ¿no? O sea, no hay problema en que se repartan los ejercicios, pero si vos hiciste un ejercicio de aproximado y él hizo el ejercicio de aleatorio, bueno,
vos tenés que saber un poco qué es lo que hizo él, no al detalle, pero sí saber qué algoritmo aplicó, cómo lo usó, cómo lo resolvió, etcétera, ¿no? No son 4 trabajos individuales sumados, sino que es un trabajo en equipo. Realmente, bueno, eso es lo que va a ver el ayudante y que las resoluciones sean correctas, básicamente. No debería ser problemático, digamos. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, entonces, por hoy dejamos acá. Yo ahora ya les subo la presentación. En un rato, entre hoy y mañana, les subimos el video y entre hoy y mañana les corregimos estas cosas de calendario, tanto en el calendario que tienen en la web como en el Slack, así los que no... Perdón. Así los que no van al campus lo ven en Slack también porque es importante. Bueno, si no hay más comentarios, nos vemos el martes. La clase del martes les prometo que va a ser breve. A las 8, a más tardar 8:30, estaremos terminando. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Bueno. Buen fin de semana. Gracias, igualmente.